Muy buenas a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Conversas. Hoy conversaremos sobre cómo podemos manejar nuestras finanzas personales y de la importancia del ahorro y de la inversión a largo plazo. Para ello contaremos con Javier Acción, asesor financiero y asesor del Fondo Acción Global FI en A Coruña. Si te interesan todos estos temas, quédate. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos podrás mostrar tu apoyo para seguir creciendo y mejorando la calidad del podcast. Y sin más preámbulos, que comience la conversa. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a tu podcast. Me parece un proyecto muy interesante y me alegro de estar dentro del menú de invitados de tu primera temporada. Y bueno, pues una breve introducción. Yo soy asesor financiero, soy de La Coruña, estudié Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios de Vigo y después estudié en la Pompeu Fabra un máster de negocios internacionales y empecé a trabajar en 2006 en banca, primero en Santander y luego en Barclays, en riesgos inmobiliarios, llevando carteras, bueno, empezando en la época buena en la que todavía se daba crédito y después pues viendo todo el deterioro de la crisis posterior. Y ya hacía inversión desde muy jovencito, desde que empecé los estudios, 17, 18 años, de manera pues amateur, con carteras de gente cercana, familia y demás. Y luego pues lo que empezó siendo mi hobby terminó siendo mi profesión, ¿no? Porque bueno, pues me fui sacando todos los certificados necesarios para registrarme en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como asesor financiero independiente, que es la figura que es poco conocida todavía en España, ¿no? Que es la figura de las EAFIs. Y entonces me registré en la comisión como EAFI en el año 2014 y empecé a ejercer en 2015 ya pues independizándome del banco y montando un despacho por mi cuenta, ¿no? Y bueno, pues hasta hoy, por el camino ahora hablaremos, pues montamos un fondo de inversión y bueno, pues me dedico pues a gestionar un fondo y a asesorar carteras mediante fondos, planes de pensiones y a intentar que los diferentes clientes, gente cercana en mi entorno y demás, pues consigan sus objetivos financieros a largo plazo, ser independientes, todo esto del ahorro, el interés compuesto, ahora hablaremos. Vale, pues para ahora xa fecha a tua presentación, gostaría de empezar un pouco, antes de falar sobre o aforro, que era o primer tema, falar un pouco sobre a educación financiera en España. Gostaria de preguntarche que cal é a tua opinión sobre o nivel de educación financiera medio que existe en España. Crees que faría falta melloralo ou crees que actualmente xa temos os españoles un bo nivel de educación financiera? Pues creo que habría falta mejorarlo mucho en general. En los temarios básicos de educación primaria y secundaria, básicamente pues no hay ninguna presencia significativa de educación económica o de gestión de finanzas personales o de cómo llevar las cuentas de una pequeña familia, unas cuentas de una economía doméstica, ¿no? Y me parece que es fundamental porque te dediques a lo que te dediques, seas de letras o seas de ciencias, al final con la economía, con los números y con el día a día de lo que es llevar una familia, una hipoteca, llegar a fin de mes, una nómina, unos ahorros, un fondo de inversión, un plan de pensiones, productos bancarios, una compra, un contrato, unas arras, pues todo el tipo de cosas que cualquier persona, un contrato de alquiler, un contrato de suministro de energía eléctrica, cuánto te cobran, pues que son cuestiones básicas del día a día que no tienen, aunque no las vayas a necesitar para tu quehacer laboral, digamos, y no necesites una formación específica para trabajar en esas 8 horas al día, fuera de esas 8 horas lo necesita todo el mundo, ¿no? Entonces, pues me parece que es una asignatura fundamental para desenvolverse en el mundo de hoy en día. Y creo que, pues bueno, pues no vamos a poner a España a la cola de los países mundiales en formación financiera, pero vamos, ni mucho menos está entre los principales tampoco de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea avanzar en todo esto de la cultura financiera, bienvenido sea, ¿no? Porque queda mucho que hacer todavía. Cales serían os beneficios que crees que lle aportaría unha persona, o sea, cales son os beneficios que ten unha persona que ten un alto bienestar financiero ou unha boa salud financiera? Bueno, pues aparte de, como decía, poder desenvolverse mejor en el mundo que nos rodea, porque las cuestiones económicas, el ahorro, los gastos mensuales, la hipoteca, las condiciones bancarias que te dan cuando vas a pedir una operación,
etcétera, pues eso es fundamental para poder desenvolverse mejor. En general, con unos conceptos muy básicos de ahorro, de lo que es el interés compuesto de largo plazo, etcétera, podemos alcanzar una independencia financiera muchísimo antes, ¿no? Entonces, bueno, pues en un país en el que parece bastante claro que las pensiones públicas no puedo decir con seguridad que en su estado actual vayan a durar, pues en mi caso, 20 años que me quedan o 30 años que me quedan para la jubilación, pero en muchos casos, a lo mejor algunos de los oyentes o compañeros tuyos de promoción, probablemente pues 40 o 45 años para la jubilación, seguro que no en su estado actual. Eso son matemáticas porque es una pirámide demográfica, pues si seguro que en su estado actual no van a llegar, pues como mínimo tenemos que intentar hacernos nosotros nuestra pequeña pensión, todo esto del ahorro, el largo plazo, el interés compuesto, y poder tomar las decisiones financieras con independencia, que seas tú el que tengas la sartén por el mango de tus propias finanzas, que si quieres ir a hacerte un año al extranjero, comprarte una vivienda en el sitio donde quieres vivir, mandar a un hijo a estudiar fuera, cambiar el coche, cualquier decisión de este tipo, que seas tú el que puedas tomar esa decisión y no sea un banco, un jefe, etcétera, un familiar que tengas que pedir el dinero prestado, lo que sea, que tú puedas tomar decisiones financieras independientemente, es fundamental para poder realizar nuestros sueños y nuestra realización en nuestra vida como ser humanos, la felicidad, la familia, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, es verdad que se dice, no, el dinero no da la felicidad. Estoy completamente de acuerdo que solo el dinero no da la felicidad. De hecho, hay gente muy rica que es muy, muy, muy infeliz. Pero si tienes unos componentes emocionales o unas bases muy bien asentadas en componentes que el dinero, no, salud, por ejemplo, cuestiones que el dinero no puede comprar, es verdad que tener una independencia financiera ayuda bastante a tener una vida mejor y a ser más feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues poder tomar decisiones inteligentes en cuanto al endeudamiento, los tipos de interés, no vivir a crédito, una parte del fruto de nuestro trabajo, reservarlo siempre para el futuro, generar excedentes y ahorrarlos y que esos excedentes ponerlos a trabajar para generar interés compuesto. Y esa bola de nieve, que ahora si quieres hablaremos de esto de qué es el interés compuesto, etcétera, pues que para el futuro trabaje para nosotros y plantar semillas que se conviertan en robles y pensar de esa manera a largo plazo, pues es fundamental para la independencia y para la felicidad. Vale, pareceme interesante. E gostaríame todos que empezar por dous términos antes de falar do aforro, porque veixo que xa nombraches bastante, como poden ser o interés compuesto e a independencia financiera. Exactamente, para alguén que non teña aún nin idea, ¿qué es o interés compuesto? El interés compuesto es, el mejor símil es una bola de nieve, que la bola de nieve conforme va rodando por la montaña va haciendo que otra nieve se le adhiera y se convierte en una bola cada vez más grande, que es los intereses sobre los intereses sobre los intereses, ¿no? Hay un cuento muy mítico que lo podéis buscar por internet del aprendiz que iba a su maestro de estos, pues, de los asiáticos, estos los monjes que le enseñaba ya artes marciales y le decía, oye, hace falta grano para un poco para los habitantes ahí del poblado y tal, y le decía, oye, pues mira, te apuesto, si quieres, para conseguir grano suficiente, yo si quieres lo que te hago es un juego en el que tenemos aquí un tablero de ajedrez y podemos poner un grano de arroz en la primera casilla y 2 granos en la segunda, 4 en la siguiente y vamos así sumando, ¿no? Y bueno, pues le aceptó la apuesta y tal, y cuando fue contando y empezó a poner los granos en el tablero de ajedrez, hay 64 casillas. Esto es básicamente 2 elevado a 64. No existía arroz suficiente en el mundo para cumplir la apuesta, ¿no? Porque si tú haces 2 elevado a 64, pues da como trillones de granos de arroz, ¿no? Porque eso es el interés compuesto. Es decir, cuando tú sobre los frutos capitalizas los intereses y lo que haces es que el primer año inviertes 10, pero si obtienes un 20%, el segundo año no inviertes 10, inviertes 12. Y el 20% de 12 no vuelven a ser 20, sino que son, pues, los 2,40 y pico de 12 por el 20%, ¿no? Sí. Es decir, el interés de cada año es superior al anterior y eso es una curva que en vez de ser lineal, es decir, una recta, que es lo que se llamaría una progresión aritmética, se convierte en exponencial, es decir, una progresión geométrica que se verticaliza con el paso de los años. Si tú, haciendo un ejercicio de interés compuesto, dejas que pase el tiempo, por supuesto hay que intentar obtener el rendimiento lo más alto posible, claro, y simplemente vas haciendo aportaciones periódicas y dejas que los intereses se capitalicen sobre los intereses y dejas que van pasando, si son 10 años mejor que 5 y 20 mejor que 10, y si dejas pasar 30 o 40, o como han hecho familias muy, 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 muy ricas, piensas a lo largo de varias generaciones, lo que produce el interés compuesto es
hay una frase muy típica que se le atribuye a Albert Einstein, que es: el interés compuesto es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Muy poca gente pone el interés compuesto a trabajar a su favor, porque la gente al final pues piensa en esa semana, en ese mes, como mucho en ese año. Nadie está pensando a 20 o 30 años vista, ¿no? Tendemos a ser muy cortoplacistas y en general nos han educado a solucionar el problema del momento. Incluso a nivel político siempre se tiende a pensar en los próximos 4 años y se toman medidas casi siempre en nuestro entorno a lo que es solucionar el problema que tenemos ahora. Pero hay que pensar en más allá. Nosotros al final estamos aquí durante, pues ojalá, 80, 90 años en los mejores de los casos y desgraciadamente en algunos casos bastante menos. Pero hay que pensar que nuestros 50, 60, 80, 90 años es muy poquito con lo que es la historia de la humanidad. Y hay que pensar en que luego vendrán otros y luego vendrán otros. Entonces tenemos que intentar construir algo que perdure con el paso de los años y que quede a los que vengan después. Y si piensas de esa manera, si piensas en cuando seamos mayores, cuando nos vayamos a jubilar, etcétera, y pones el tiempo, porque hay muy pocas verdades absolutas en todo esto de la inversión. Quien escuchéis decir verdades absolutistas y hablar con rotundidad y dudar poco, desconfiad, porque en realidad esto es muy difícil y hay que dudar mucho, ¿no? Pero una de las pocas verdades que tenemos en todo esto es que el tiempo pasa. Es inexorable que el tiempo va a ir pasando. Y si el tiempo pasa, pues ponlo a funcionar a tu favor, ponlo a rodar esa bola de nieve para que se convierta en algo cada vez más grande, ¿no? Bueno, pues esto es el interés compuesto. Entendo, perfecto. Entonces, más o menos, creo que ese concepto explicáchelo perfecto. Con ambos ejemplos que puxeches. Entonces, antes de entrar en outros temas, gustaría empezar a falar sobre o aforro, ¿no? Sí. Sobre o aforro, a nivel práctico, se eu mañá me quero empezar a aforrar, pois nunca aforrei, sempre fui vivindo día a día e dime cuenta que era mellor empezar a controlar un pouco as miñas finanzas personales. Que debería facer para empezar a aforrar? Hai algún método fácil de aforro que ti me poidas comentar? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener es la convicción de embarcarse en este proyecto de ser independiente financieramente a largo plazo. ¿Por qué? Porque los primeros años son poco agradecidos. Es decir, cuando tú empiezas a ahorrar, yo siempre lo digo, nosotros cuando me reúno la primera vez con clientes o incluso pues a lo mejor cuando un cliente mayor trae a su hijo y todavía es una persona joven que está empezando a trabajar, oye, pues es que soy 1000eurista. Joder, pues es que puedo ahorrar 100 euros al mes. Lo primero que hay que hacer es tener la convicción de que este sistema a largo plazo funciona. Y aunque sea desagradecido los primeros años, porque cuando tú empiezas a ahorrar, acabas la carrera y empiezas tu primer trabajo, o quien no estudia una carrera, pues acabe la formación secundaria, empiece con su primer trabajo, etcétera. Claro, 100 euros al mes son 1.200 euros al año. Aunque hagas un 10%, son 120 euros. Es que al final estás haciendo 10 euros al mes de rentabilidad. Como que no te anima mucho a seguir por el camino, porque es que con 10 euros no pagas ni la factura del móvil, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener es la convicción de que aunque los primeros años sean desagradecidos, a largo plazo no vamos a ganar siempre 1.000 euros, no vamos a generar siempre 100 euros de ahorro, sino que vamos a generar más. Y además, aunque tuviésemos salarios bajos, incluso, para que te hagas una idea, yo te puedo poner 2 ejercicios nada más. Un ejercicio al 3% y un ejercicio al 7%. Estamos hablando de 100 euros al mes. 100 euros al mes es una cantidad que yo creo que cualquier persona tenga un salario más alto o más bajo, importantísimo. Hay que ahorrar el día 1 del mes, no el día 30. Es decir, cuando cobremos la nómina, si cobramos 1.000, aparta 100. Si cobras 3.000, aparta 300 o 500. Es decir, un porcentaje de tu sueldo, apártalo antes ya y sácalo de circulación como si no existiese. ¿Por qué? Porque si no lo apartas y tú vas dejando que lo que te sobre voy gastando, pues pero si me queda sobrante, sigo gastando porque voy holgado. Entonces, al final sobregastas. Si ya lo apartas de circulación y haces como si no existiese, es como lo meto en un fondo perdido, pero ¿ese dinero para qué? No lo sabes todavía, pero hará falta para cambiar el coche, para pagar la entrada de una casa. El otro día escuchaba un podcast que se lo recomiendo a todo el mundo de Joan Tubao, que tiene un podcast que se llama Capital. Nosotros tenemos un podcast también, Tu Dinero en Acción, pero a mí me gusta recomendar los de otra gente que a mí me enriquecen, ¿no? Que traía el profesor de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Bastos, y hablaba de lo de pagar la entrada de una casa, ¿no? Es que la gente ahora pide el 100%, no sé cuánto. Pues es que tiene toda la puta razón. O sea, es decir, hay que pagar la entrada de una casa, porque si no tienes para la entrada, joder, pues es que no te compres una casa todavía. Claro. Tienes que demostrar una capacidad de ahorro, llevo unos cuantos años trabajando y soy capaz de apartar una parte de mi sueldo para lo que venga en el futuro y tal. Si no, no te deberían ya dar ni el 70 ni el 80% de lo que vale la casa, que es lo que te va a dar el banco, ¿no? Entonces, pues ahorra el día 1 del mes. Cuando puedas 100, 100. Cuando te suban el sueldo, 200. Entonces, aunque te quedases en 100 toda la vida, vamos a hacer un ejercicio. Lo que hablábamos antes, termino la carrera. Hay gente que acaba la carrera a los 21, 22, 23.
vamos a ser holgados. No, es que me hice un máster, no, es que me fui y tal. Fui un poco cantamañanas y tardé, porque eran los años de estudiante, y tardé 25 años. Bien, vale, 25 años, espero que ya todo el mundo esté trabajando. Bien. Hay gente que tarda más, carreras muy largas y tal. Vamos a poner la media entre los que tardan más y menos, 25 años. Bien. Sí. Ojalá que nos podamos jubilar a los 65. Vamos a asumir que va a haber gente que ahora con las leyes nuevas y tal, que probablemente a 67, 68, 65. Los planes de ahorro a largo plazo siempre se suelen hacer a 40 años, de los 25 a los 65. Bien, 40 años, matemáticas sencillas, 100 euros al mes, son 1.200 euros al año. 1.200 euros al año. Imagínate que te quedas con el mismo sueldo siempre. Joder, malo será, que no te vayas progresando, que te asciendan, etcétera. Pues no, 100 euros al mes, 1.200. Por 40 años son 48.000 euros. Si tú dejas 48.000 euros en la cuenta, probablemente, no, o sea, tenemos los datos. Nuestros padres se compraban un piso por 10 millones de pesetas, que son 60.000 euros. ¿Qué piso te compras ahora por 60.000 euros? Entonces, eso es la inflación. 48.000 euros dentro de 40 años no te va a llegar ni para llenar la nevera el primer año. Es decir, quiero decir que la inflación lo va a devorar. Vamos a hacer un segundo ejercicio, que es mínimamente, pocas aspiraciones. Vamos a invertir eso al 3%. Cuando tú inviertes durante 40 años 100 euros al mes, todos los meses, al 3% en vez de dejarlos en la cuenta, es una progresión que en vez de ser lineal es ligeramente geométrica, o sea, muy poquita pendiente porque el 3% es un interés muy bajo. Bueno, pues después de esos 40 años, en vez de 48.000 euros, tienes 150.000 euros. Es decir, el triple de lo que tendrías tu propio ahorro. Y dice la gente, ¿cómo? Pues si 1.200 euros, el 3%, o sea, el primer año me dan 36 euros de intereses. Ya, pues 36, el siguiente son 40, y a lo largo de 40 años resulta que tienes 150.000. Es decir, el interés compuesto de ese 3% te ha generado el doble, que son los 100.000, que los 48.000 que habrías generado tú con tu ahorro. Ahí empezamos a ver la fuerza del interés compuesto. Me genera el doble el interés que mi trabajo. Bien. Vamos a hacer un ejercicio que yo creo que es más realista y tenemos fórmulas para hacerlo sin hacer ningún tipo de locura, de manera bastante conservadora, al 7%. Pues al 7% resulta que esa bola de nieve, la geometría de la curva, lo que es lo exponencial de la curva, se verticaliza mucho más y en vez de 50.000, 48.000 hablábamos, tienes 450.000 euros después de los 40 años. Es decir, 50.000 de tu ahorro y 400.000, es decir, 8 veces lo que habrías ahorrado, lo tienes por el interés compuesto. Con lo cual, y esto estamos hablando de una persona que desde los 25 ingresa 100 euros al mes en una cuenta. Quiero decir, creo que todo el mundo puede ahorrar 100 euros al mes. Imagínate tú, si te van las cosas medianamente bien y a los 45, 50 años, que es lo que le suele pasar mucho a la gente, no ahorras 100, ahorras 1.000. Es que le pones un cero a todo. Estamos hablando de 480.000 euros, 450.000 euros, métele un cero. ¿Entendéis por dónde vamos? ¿No? Es que puedes montar una bola de nieve. O sea, ojalá que muchísima gente en nuestro entorno se jubile con 4 millones de euros en la cuenta. Ojalá. Mañana. Bueno, pues eso es constancia a largo plazo, generar interés, tener una persona que te ayude a hacer las cosas de manera independiente y no que te venda productos que tengan comisiones altísimas y no den nada de rentabilidad, hacer las cosas con cabeza, para lo cual recomiendo pedir ayuda. ¿Vale? Exacto, si isto tamén o falaremos despois. Pareceme ben un primer exemplo que fixeches para o tema do aforro é como tamén xa podemos ir vendo como a inversión hai que tomala como algo a largo plazo e tamén pues, ter moi en cuenta o concepto de interés compuesto. Eso está interesante. Entonces, gostaria de preguntarche porque eu, sobre todo, obviamente son unha persona nova, aún teño 22 anos, pero sí que temos toda esa visión de que actualmente é moi complicado aforrar. Además, co tema da inflación, coa subida de costo de todo, é moi complicado aforrar o mes. Ti, eso como ves? É complicado para unha persona xoven actualmente pues, conseguir aforrar 100 ou 200 euros ao mes? Hombre, vamos a ver, depende del tipo de nivel de vida que quieras llevar. Es que vamos a ver, o sea, al final es que todo hay que adaptarse. Lógicamente, lo que no se puede es ser mileurista, pretender vivir en el centro de la ciudad solo en un piso cojonudo, tener un Audi A3 del paquete y ir de viaje a Ibiza pulir de 3.000 euros en agosto. Es que vamos a ver, eso obviamente no puedes hacerlo, eso puede hacerlo y ahorrar una persona que gane pues 3.000 o 4.000 euros al mes, pero una persona que gane 1.000 pues tiene que compartir piso y a lo mejor no vivir, pues hablo de ejemplo aquí en Coruña, podemos poner ejemplos en Santiago, en Vigo, en Madrid.
Oye, pues en Madrid pues a lo mejor no vas a vivir en Chamberí o en medio de Fuencarral o tal, pues tendrás que irte a o a Tetuán, Cuatro Caminos o tal, o zonas que estén. Yo siempre soy partidario de vivir en zonas donde tengas todo más o menos a tiro, pero en zonas que, por ejemplo, por cualquier tipo de motivo, esa zona sea más baja o los costes sean más bajos. Oye, pues aquí en Coruña, oye, pues me voy a vivir a Monte Alto, es que bajas en 5 minutos, estás en el centro de Coruña, me voy a vivir a La Falperra, oye, bajas 3 cuestas y estás en Juan Flórez, pero es que en vez de 800 valen 400 los pisos. No, es que me voy a La Falperra, un piso de 3 habitaciones, que a lo mejor es un segundo, un tercero, pero es que con 22 años tienes que poder subir 3 pisos sin ascensor. Joder, pues te vas a un piso que cuesta menos, compartes piso con 3 que aparte es que es mucho más divertido que irte a vivir solo y pues oye, pues vas en autobús a los sitios o te coges el tren, que ahora tenemos unas infraestructuras impresionantes y no tienes un coche del paquete en el garaje. Adaptas tu estructura de gastos a los ingresos que tienes. Y una vez que has hecho eso, por supuesto, lógicamente, pensando en que de los 1.000 que estás cobrando, ojalá que sean 200, pero si no 100, lo que cada uno pueda, ya los apartaste el día 1, con lo cual es que te quedan 800 o 900 para gastar. Oye, ¿cuánto cuesta pues, pasta, arroz, no sé cuánto? Tengo que comer un poquito más ligero. Hombre, a ver, yo tampoco soy de aquí el máximo fan del lonchafinismo, ¿no? De, oye, no, todo lo más barato. Joder, solo vivimos una vez, ¿eh? Quiero decir, oye, hay que poder ir a cenar a un restaurante con un amigo, con una pareja o con un ligue que tengas de vez en cuando, ¿no? Quiero decir que también hay que tener, bueno, pues oye, pues 300, 400 pues si me quedan para el piso y tal, pues oye, pues te tienes que ir a un sitio donde cueste eso la vivienda. O sea, lo que no puedes hacer es construir la casa por el tejado. No, es que me pulo esto en piso, es que me esto en el coche, no sé qué, y luego al final, claro, la gente, así está la gente. Tarjeta de crédito, coche a crédito. Entonces, ¿quién es el que se está llevando tu independencia financiera futura? Pues el Consumer Finance, el Renting, el no sé cuánto, la tarjeta de crédito. Pero vamos a ver, todas esas entidades financieras, ¿de qué viven? De ir chupándole la sangre financiera a la gente que vive a crédito, eso de la carrera de la rata, ¿no? Puedo recomendar los libros para salir de todo eso de la carrera de la rata. No, hay que salir de todo eso. O sea, yo para comprarme un móvil, o sea, quiero decir, pues no tengas un iPhone de 1.200 pavos en el bolsillo. O sea, pero si te pides poco, no sé qué, 200 euros, llevo 1 año y medio y va como un tiro. O sea, no necesitas, o sea, todo eso de la marquita, el presumir de que tengo este portátil o este teléfono o este coche, no sé cuál, todo eso es una basura, no sirve para absolutamente nada, no aporta ninguna felicidad, es una esclavitud absoluta. Entonces hay que salirse de todo eso, adaptar nuestro nivel de vida a los ingresos que tenemos y si hacemos las cosas así, es que poderte ir de viaje un mes con unos amigos o poder tomar una decisión o cambiar de trabajo en vez de me están putando este trabajo, no, pero es que me voy a ir a voy a ganar menos en este trabajo, pero soy independiente financieramente, llevo 5 años ahorrados, tengo 20.000 o 30.000 euros en la cuenta y me puedo asignar un sobresueldo para ir a ese trabajo porque voy a aprender mucho más y mi proyección de carrera futura va a ser mucho más pronunciada, voy a conseguir muchas más metas a largo plazo que en vez de estar en este trabajo que me tiene imputado, que el jefe tal, que además pero solo porque me paga y como tengo que pagar el iPhone, el no sé cuánto y el tal, necesito ese sueldo. ¿Entendéis por dónde voy? ¿No? Es decir, que le demos valor a las cosas que realmente son importantes en la vida y que construyamos la casa por los cimientos. Oye, ¿cuánto necesito ahorrar? Tanto. A partir de ahí, ¿cuánto me queda? ¿Qué es lo básico? Llenar la nevera, la vivienda, transporte, Vale, ¿cuánto? ¿Vacaciones? Sí, no, todo con medida. Oye, hay que compartir, pues, y desde ahí, cuando vas mejorando a nivel laboral, cuando vas mejorando a nivel profesional, vas teniendo ascensos, etcétera, o una ayuda familiar, o una herencia, yo qué sé, es que van pasando muchas cosas en la vida. Pues entonces ahí vas aumentando. Oye, ¿puedo pasar el ahorro de 100 a 200? Perfecto, pero es que además de pasar el ahorro a 200, puedo vivir en un piso un poquito mejor. O puedo, a lo mejor puedo ya permitirme, en vez de tener que estar en autobús, tener un coche propio. Oye, ¿puedo tener un coche nuevo que me cuesta la letra 600 euros? No, pues un coche de segunda mano que me ayuda no sé quién y no sé cuánto y tal, y lo compro por 5. Pues ahí vas construyendo ahorro y calidad de vida, pero del principio hacia el final, no al revés. Vale, entonces, yo creo que como me preguntabas, oye, ¿se puede ahorrar? Sí, se puede. Y si hay 300 euros para copas todos los fines de semana o para estar por ahí tal, hay 100 o 200 para ahorrar, seguro. Entonces, bueno, pues todo es proponérselo. Como afecta a inflación aos nosos ahorros e como podemos combatir ese efecto que ten a inflación sobre os nosos aforros?
Bueno, la inflación, al final, pues puede estudiarse muchos términos técnicos y puedes ver muchos temas de microeconomía, macroeconomía y demás, y es tan sencillo como que yo recuerdo perfectamente de comprar el paquete de pipas cuando era pequeño a 25 pesetas. 25 pesetas son 15 céntimos de euro, ¿vale? Yo ahora, cuando le compro un paquete de pipas a mi hijo, es raro el sitio que no cueste 1 euro o 1,5 euros. Es decir, por 10 lo que costaba cuando yo tenía pues 8 o 10 años. Es decir, en el periodo de los últimos 25 años, pues un producto de consumo básico que se ha multiplicado por 10, ¿no? Por lo que decía del piso de nuestros padres, que costaba pues 10 millones de pesetas, que son pues 60.000 euros. Bueno, pues ahora eso no lo ha hecho por 10, pero a lo mejor pues te ha hecho pues por 5, por 6 o por 7. Eso es la inflación. Y sin embargo, la inflación, o sea, inflación con una C de inflar, no de inflación, que eso es un error muy típico que recomiendo a la gente que lo diga bien, porque eso ya te demuestra cuando alguien ha leído un poco sobre esto o cuando es la primera vez que menciona o habla de ese tema, ¿no? Inflación. La inflación al final pues es la subida de los precios con el paso del tiempo. Los gobiernos son muy interesados en que haya inflación con el paso del tiempo, porque hay dos componentes importantes de la economía que no se revalorizan con el paso del tiempo. Uno es el dinero en la cuenta corriente, y eso es lo que nos afecta a nosotros de los ahorros, y de eso voy a hablar ahora. Pero hay otro componente de la economía, y especialmente de las finanzas públicas, que no se revaloriza con la inflación, que es la deuda pública. Los gobiernos, por lo general, gastan más de lo que ingresan. Como gastan más que lo que ingresan, porque como no es suyo, no lo sienten suyo, pues no gestionan el país como debería gestionarse una economía doméstica, que es, pues como pasa en los países nórdicos, etcétera, que hay un superávit, es decir, lo que ingreso por impuestos es más alto que lo que gasto en prestaciones por desempleo, pensiones, hospitales, carreteras, etcétera. Como tengo un superávit, ahorro, y como ahorro, invierto ese dinero público para que se revalorice y haga interés compuesto. Pues esto es el fondo de pensiones noruego, todo esto que se llama los profesores de Ontario de Canadá, todos estos países que genera interés compuesto las finanzas públicas. O sea, en conjunto el país invertimos para ser más ricos en el futuro y que tengamos muchas mejores pensiones. No, aquí es al revés. Se gasta muchísimo más de lo que se ingresa y eso de la hucha de las pensiones, ¿la hucha de las pensiones qué es? Un dinero que debería haber pero que no lo hay porque se lo gastaron, y entonces lo que hay son bonos que es que compraron deuda pública, es decir, se lo gastaron y ya si eso ya te pagaré en el futuro. El gobierno se lo debe a la seguridad social. Bueno, en fin, demencial. Entonces, como ellos saben que la deuda pública, es decir, 100% del PIB, vale, si tú debes, imagínate, pues vamos a poner un ejemplo. Imagínate un gobierno que todo el PIB del país valiese 100.000 euros. Vale, tengo una deuda del 100% del PIB, que todos los productos y servicios producidos nacionalmente en un país tienen un valor de 100.000 euros. Y el gobierno tiene una deuda pública de 100.000 euros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay inflación, cuando suben los precios, la recaudación por impuestos, si hay una transacción que antes costaba 10 y ahora cuesta 11, la recaudación por impuestos de IVA, beneficios, impuestos de sociedades, IRPF, etcétera, aumenta. Claro. Pero la deuda pública, lo que hablamos antes de los 100.000, no aumenta. Es decir, la inflación devora dos cosas: los ahorros que no se invierten y que se dejan en la cuenta porque el nivel de vida va aumentando y los ahorros proporcionalmente frente a ese nivel de vida decrecen porque se quedan en la misma cifra y el nivel de vida aumenta, y también devora las deudas. Es decir, la inflación favorece al que está endeudado a tipo fijo, porque si estás a tipo variable te pueden subir los tipos de interés. Entonces, los gobiernos están interesados en que haya inflación a largo plazo, una inflación moderada, porque las inflaciones muy elevadas al final pues son muy destructivas para la economía. Pero bueno, en general, pues siempre dicen, no, es que queremos una inflación en el objetivo del 3-4%. ¿Por qué? Pues porque eso, con que crezca un poco el PIB, con que haya un poquito de inflación, ellos al final pueden permitirse sobregastar porque se están desapalancando o están desendeudándose, por decirlo así, cada año vía inflación. Muy bien, ellos que hagan lo que quieran. Nosotros no podemos perder que con nuestros ahorros, lo que vamos depositando en la cuenta, vaya perdiendo poder adquisitivo. Porque podemos estar toda la vida, lo que hablábamos antes, depositando 100 euros al mes en una cuenta, que nos cuesta mucho trabajo porque es el 10% de nuestros mileuristas o cada uno en sus cifras lo que pueda, y resulta que llegamos a la jubilación y tenemos una cantidad de dinero que es irrisoria completamente. Imaginaros, es decir, no, 25 pesetas, que cuando yo con mi paquete de pipas estuviese depositando 100 pesetas y llegase ahora de repente a la jubilación y tuviese, pues me lo invento. Imaginaros ahora que alguien se vaya a jubilar y tiene pues 6.000 euros que era muchísimo dinero, era 1 millón de pesetas en aquel momento.
Ya. Ahora mismo es que es con eso que haces. O sea, es que, entonces, ¿cómo podemos protegernos de eso? Los gobiernos en general, desde que se eliminó el patrón oro, y voy a hacerlo de manera muy sencilla, antes los gobiernos en general, para emitir un billete de 1.000 pesetas necesitaban tener el valor equivalente en oro guardado en el banco. Con lo cual, el límite de papelitos que podían emitir, es decir, oye, este papelito, que es el dinero, representa que yo tengo ese oro guardado. Como el oro cuesta trabajo extraerlo y cada pepita adicional es más costosa porque está más profunda, cuesta más extraerlo, aquí hay un número de horas condensadas en este papelito que representan que yo estuve trabajando, que tantos operarios estuvieron trabajando para sacar ese oro que yo lo tengo. Pero como es muy poco operativo ir con una carretilla con el oro para pagarle al del cereal, al de la leche o al de los tomates, inventamos un papelito que es, esto vale por tanto oro. Sí. Bien, cuando sucedía eso, como tú no puedes imprimir todos los papelitos que tengas porque no puedes multiplicar el oro que tengas, la inflación estaba moderada a base, pues, el crecimiento económico mundial, el oro que había, etcétera, etcétera. Llegó un momento que se eliminó el patrón oro porque decidieron los gobiernos que todo eso era muy poco operativo y que eso del oro y tal y cual, y que pues, el mundo es más moderno, y que nosotros, como somos gente con 2 dedos de frente, ya vamos a regular un poco, porque claro, si tú puedes imprimir los papeles que quieras, pues imagínate de repente, oye, tengo 10 dólares. Oye, no, es que voy a imprimir 10.000 millones de dólares. Pero para comprar este vaso, esta botella de agua, etcétera, si de repente hay muchos más dólares en circulación, pues cada botella de esas va a valer muchísimo más. Valer no, costar. El valor es el mismo, que es quitarme la sed del día de hoy. Ese es el valor. El precio, en vez de 10, vale 100.000. En Venezuela van con carretillos a pagar, con carretillos de billetes a pagar los productos básicos. Eso es lo que es la hiperinflación. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a emitir solo lo que consideremos, porque en función de si hay crisis vamos a emitir un poquito más para que se reactive la economía. Y luego, cuando no haya crisis, vamos a ir retirando esos papeles de circulación, eliminando ese dinero. Ese es el pacto que tienen de hacerlo bien. En la realidad es que se han hecho experimentos monetarios de mucha expansión monetaria en los últimos años, que ahora estamos viendo las consecuencias de periodos muy inflacionistas. Entonces, la inflación al final lo que hace es consumir nuestros ahorros, en cuanto a que si no los invertimos, nuestro dinero, cada vez cuando aumenta el poder, el precio de la vida, o aumenta el valor de las cosas, nuestro precio por nuestro dinero proporcionalmente pierde poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? Pues tenemos que invertir en activos que se revaloricen con la inflación o más que la inflación. Y esto es en general activos reales, como pueden ser materias primas que tengan un valor, o inmuebles, etcétera, bienes que conforme aumente el precio de la vida se revaloricen con esa inflación. Nunca promesas de pago, oye, esto es un bono, renta fija. La gente dice, renta fija, oye, presto 100.000 al gobierno de España, me paga el 3% y dentro de 10 años me devuelve los 100.000 más el 3% de esos años. Ya, pero es que 100.000 dentro de 10 años es mucho menos dinero. No hagas eso, no te comprometas a una cantidad fija que pierde con el... Entonces, ¿cómo es? Oye, Inditex, el que se asoció con Amancio en los años 90, el pantalón de Inditex lo vendía a 400 pesetas y ahora lo vende a 40 euros, que son 6.000 y pico pesetas. Se ha revalorizado el negocio de Inditex con la inflación, y además es que el señor ha invertido muy bien, ha crecido muchísimo y las acciones han subido muchísimo más que la inflación. Pues hace ese tipo de cosas. Es decir, los activos reales, las empresas, los negocios, lo que no son promesas de pago que tienen un techo en su posible subida, el oro, las materias primas, los inmuebles, las acciones cotizadas, activos reales o trocitos de negocios que coticen, no tienen techo en su rentabilidad y con el crecimiento económico mundial se revalorizan. Pues hace ese tipo de cosas. No tengas el dinero en la cuenta, que son papelitos, que los tiene una entidad en su cuenta y que vamos a ver si mañana la entidad está allí para devolvernoslo o no. Sí. Y que además, cuando crece el precio de la vida, cada papelito vale menos. Y ponlo, es decir, planta la semilla en un sitio que dentro de 10 o 20 años tengas un roble. Es decir, que se beneficie del crecimiento, ¿no? Bueno, pues esa es la mejor manera de protegerse de la inflación. Eso es lo que nosotros hacemos con el dinero de nuestros clientes. Protegerles de la inflación o buscar, además, que ganen poder adquisitivo. Oye, si la inflación, vamos a ver, es un periodo, ahora mismo la gente dice, oye, inflación es del 8 o del 9. Eso es una cosa muy extraordinaria por todo lo que ha pasado, que todos sabemos. Claro. COVID, rotura de cadena de suministro, hubo un shock de oferta y de repente, como estudiáis en la carrera macroeconomía, pues de repente la oferta y demanda, las curvas, de repente baja mucho la oferta, aumenta mucho la demanda, el cruce de las dos aumenta, es decir, suben los precios. Es temporal. Normalmente cuando se relaja un poco todo el tema energético, petróleo, cadena de suministro, y se relaja un poco, ahora parece que viene un poco de crisis y tal, pues baja un poquito la demanda, pues podemos asumir que la inflación dentro de 1 o 2 años pues estará en entornos más del
entre el 3 y el 5% y no tanto del 8 o del 9, ¿no? Porque en los países desarrollados las hiperinflaciones esas del 8, 9, 12% son de países emergentes que devalúan la moneda, países serios, vamos a hablar de Estados Unidos, Canadá, Suecia, Alemania, etcétera, etcétera, pues tendrá inflaciones con una pirámide demográfica invertida, que hay bastante gente mayor, no hay muchos jóvenes como hubo en el baby boom, etcétera, consumiendo, etcétera, tipos de interés bastante bajos, inflaciones bastante contenidas, la tecnología es muy deflacionaria porque cada vez extraer las materias primas de manera más barata, los robots, etcétera. Esto que estamos haciendo de grabar a distancia baja muchos costes porque yo no tuve que cogerme un coche ni un avión para ir a verte, sino que lo estamos haciendo, la tecnología le baja mucho los costes a las empresas, pues es deflacionario el mundo desarrollado a largo plazo, ¿no? Pero ahora estamos viendo un pico de hiperinflación. Bueno, pues vale, al 8 o al 9 no, pues al 3 o al 4%. Bien, vamos a intentar invertir el dinero al 7, al 8, al 9 o al 10% para que no solo me proteja de la inflación, sino que por el diferencial, cuando yo tenga 60 años, tenga mucho más dinero proporcionalmente al coste de vida del que habría tenido, no solo dejándolo en cuenta, sino por encima de lo que habría tenido invirtiendo en la inflación. Es decir, que proporcionalmente al coste de la vida de ese momento yo me haya enriquecido. Pues eso es fundamental, ¿no? Vale, entonces eu, de maneira práctica, unha persona que sei que entende a inversión, o sea, o que é invertir, pero que non sabe como facelo, que pasos debería seguir antes de comezar a invertir? Isto é pedir unha visión desde unha persona que non ten tempo para estudiar, para formarse sobre a inversión, e outra que sí que ten tempo e además tamén ten ganas de aprender sobre este mundillo. Que lle recomendarías? Bien, la que no tiene tiempo, lo primero que tiene que tener es para poder plantearse buscar un ETF de un país indexado, es decir, me compro el Standard & Poor's 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o me compro el MSCI World, el índice de las mayores empresas del mundo, o me compro un fondo de inversión de un gestor que vi, pues a Javier o al otro, a cualquier gestor que os guste, pues me compro este fondo, confío en él. Para eso hace falta un capital mínimo. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a ahorrar y hablamos, oye, pues 100 euros al mes. Oye, pues cuando tengas 100 euros al mes, a lo mejor no te compensa todavía durante el primer año ponerte a abrir una cuenta de inversión, comprar un fondo y tal. Hazte con un capital mínimo, es decir, aunque digamos es todo esto de a largo plazo, no dejes que la inflación devore tus ahorros, primer, segundo, tercer año, 100 euros al mes, vete guardándolos en la cuenta. En una cuenta importante, separada de la cuenta de gasto. Siempre hay que tener separado para no verlo en circulación y de una cuenta de la que no tengas una tarjeta de gasto, de crédito, que te lo gastes, sino en una cuenta como que lo metas en un sitio donde no esté en circulación, que lo tengas ahí apartado. Como una hucha. Oye, claro, exactamente, como una hucha, pero nada de tener el dinero en casa, sino tenerlo pues en un banco de inversión, un banco de ahorro, un de giro, un Renta 4, un Interactive Brokers, un Andbank, cualquier banco de estos de inversión, o incluso en el mismo banco donde trabajemos, Santander, Abanca, Bankinter, lo que sea, en una cuenta diferente, específica de ahorro, que no tengas tarjeta y que lo apartes ahí y que ahí veas cómo se va juntando. Bien. Oye, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Bien, podemos empezar a compensa ya, pues oye, 5.000 euros, pues el 10% son 500 euros. Joder, pues 500 euros es lo que estábamos diciendo antes que ahorrábamos en 5 meses. Ya me lo producen los intereses. Pues podemos empezar a ver qué compensa. Bien, entonces hay que empezar a poder investigar. Yo recomiendo a las personas que no tengan idea que pidan ayuda, pues que hablen con una persona como nosotros, como un EAFI, como un asesor independiente, o que se formen un poco en internet, que vean, que escapen siempre de las promesas de rentabilidades rápidas, que nada de todo esto del trading, de los vídeos de YouTube, de los algoritmos, de los métodos cuantitativos, de las criptos, escapad de todo eso, o sea, vais a perderlo todo. Entonces, empezar siempre con gente que os hable de largo plazo, de inversiones conservadoras, de algo que entendáis. Por lo general hay que intentar escapar de los productos de la banca comercial del pie de calle porque viven de cobrar comisiones altas a los ahorradores. Entonces hay que intentar salirse de toda esa dinámica y se pueden hacer cosas con mucho sentidiño y bien hechas y con poquito a poco, pues cuanto antes empecéis por el camino correcto, mejor. Y todos estos atajos de las rentabilidades rápidas, de todos estos crowdfundings, de los housers y los compro esto en inmobiliario en conjunto con otros, o me meto en las criptos y esto es algo que me da tanto 30% mensual, no sé cuál, o casas de apuestas, todo eso es perder el dinero, o sea, es perder el tiempo, perder el dinero. Entonces, dejaros asesorar por una persona de confianza, que sea independiente y que os lleve por el buen camino desde el primer momento. Esto para las personas que no quieran dedicarle tiempo, es decir, oye, pues si no quieres dedicárselo tú, para que las cosas te vayan bien, otra persona se lo tiene que dedicar, con lo cual delégalo en alguien que controle y que haga las cosas con cabeza. Alguien que sí que se lo quiera dedicar. Bien,
Es importante hacerlo con dinero propio desde el primer momento para que veáis las consecuencias de las malas decisiones. Entonces, lo que recomiendo es empezar con cantidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque vais a perder. Es muy difícil todo esto de los mercados. Probablemente vais a comprar un fondo que, aunque sea bueno, cuando venga una mala racha, vais a venderlo en el peor momento pensando que el gestor es malo. O un ETF del Standard & Poor's que, aunque esté dando 10% anual compuesto a lo largo de 10 o 15 años, de repente viene un COVID, cae un 30%, piensas que el mundo se va a freír puñetas y lo vas a vender en el peor momento. O mucho peor todavía, te vas a comprar acciones de la tecnológica de moda o de una que ha subido muchísimo y tal, y cuando empieza a caer las vas a vender y te vas a ir a la de enfrente, vas a perder. Yo, pues con 17, 18, 19 años, me hartaba de perder dinero. Es decir, quiero decir que todo este tipo de fases iniciales, al final, pues haces las cosas sin mucho sentido y tienes que verlo como que te estás pagando un máster de aprendizaje. Con lo cual, primero, cantidades pequeñas. Segundo, vas a perder, con lo cual, pues hacerlo con el afán de que te estás pagando un máster de aprendizaje. Tercero, pues hay cursos muy buenos. Yo, si queréis, me podéis escribir, os recomiendo cursos de inversión en renta variable muy buenos, o libros con mucho sentido de cómo invertir en fondos de inversión, de cómo invertir en ETFs o inversión indexada, o de cómo aprender a invertir tu propia cartera, de montarte tu cartera de renta variable a largo plazo. Pues os puedo hacer muchas recomendaciones. Tampoco quiero extenderlo aquí demasiado, pero importante, eso tiene que ser alguien que le pueda dedicar tiempo, que le guste leer, que le guste empaparse de todo esto, mirar noticias económicas, leer prensa, noticias, auditorías de empresas, que le guste todo esto de invertir, fondos, leerse las cartas de los gestores, ver qué empresas tiene, cuando aciertan, cuando cometen errores. O sea, es una persona que sea muy inquieta y que le guste todo esto. Si no, delégalo en una persona, pide ayuda desde el principio y haz algo muy sencillito, aportaciones mensuales poquito a poco de los 100 euros, 200 euros, 300 euros, e ir construyendo esa bola de nieve poco a poco. Vale, entonces, mira, parece muy interesante. Quería preguntar sobre lo que estaba diciendo. ¿Qué 3 libros te recomendarías a unha persona que quere aprender sobre inversión? 3 libros indispensables que a ti che gustaran moito cando leches ou que che aportaran moito valor. Bueno, a ver, es que eso, los libros dependen mucho de los conocimientos que tenga cada persona, ¿no? En general se tiende, pues lo típico de la gente dice, no, el inversor inteligente, Benjamin Graham, tal, o Security Analysis y tal, pues son libros bastante complejos o quizá muy ladrillo o muy poco, por decirlo así, a menos, o para que la gente empiece a leerlos y diga, ay, ¿cómo me engancha esto y tal? Yo creo que un poco, pues esos son libros, por supuesto, ahí, o acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, de Fisher y tal. Son libros buenísimos, pero yo creo que hay gente que ya no necesitan ser usuarios muy avanzados ni tener mucho conocimiento, pero sí que tener una base, o que cuando estén leyendo cosas que ya entiendan un poco de lo que les están hablando. Creo que para una persona que esté iniciándose en todos estos mundos y que quiera el ABC, es fundamental leerse libros que sean muy amenos y que te expliquen las cosas, que te pique el gusanillo de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, un par de libros que me parece que a cualquiera le puede picar el gusanillo desde el principio. Se suele criticar, hay un libro de Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Hay muchas partes de él, porque al final pues es mucho invertir en bienes raíces, es mucho montarte una cartera inmobiliaria, y te cuenta muchas cosas de Hawái, de Estados Unidos y tal. Esta es una familia japonesa conozco en Hawái y tal. Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Kiyosaki. Tiene muchas críticas el libro. O sea, estoy seguro de que va a haber gente que diga, joder, pues es un libro malísimo y tal y cual. Hay una parte muy buena de ese libro, que eso es lo fundamental, que es lo que estamos hablando en este podcast. Yo fue uno de los primeros libros que me leí. Ahora pues le puedo sacar 40 críticas. Pero cuando me lo leí, me hizo, creo que le puede picar el gusanillo a la gente a eso de, cuando dice Padre Rico, Padre Pobre, es qué costumbres tenía mi padre, porque era como adoptado y tenía 2 padres, el suyo biológico y el padre. Resulta que uno era pobre, entonces, pues, ¿qué costumbres? Pues el padre, la carrera de la rata, el gastar más de lo que ingresas todos los meses, pues es el padre pobre, ¿no? El otro, pues es que todos los meses genero una cantidad que la invierto poquito a poco en ladrillo, la invierto poquito a poco. Sí. Los hábitos que genera el padre rico, ¿no? Entonces, esa parte del libro, luego ya que los bienes raíces, las carteras inmobiliarias, o cómo compraba y vendía, y compraba una cosa por 60 y cada venía, se iba, pasaba, lo reformaba y lo vendía por el triple. Esas cosas en España son más difíciles. Se pueden hacer, pero son más difíciles. No es un mercado tan dinámico, son más difíciles de hacer. Pero toda la parte de los hábitos, porque tener hábitos saludables, por supuesto hábitos saludables en la vida, pues fundamental, pero hábitos saludables a nivel financiero, en cuanto al ahorro, al invertir, al pensar a largo plazo, creo que ese libro es súper básico y lo puede entender cualquiera y es bastante ameno. Y después hay el primer libro de bolsa que yo leí, que siempre es el que menciono,
que ya habla concretamente de acciones, de invertir en renta variable a largo plazo, etcétera. Hay un capítulo muy típico que aparte le pica mucho el gusanillo a la gente, porque cuando te hablan de eso, ya como que se te mete en la cabeza y dices, voy a buscar la primera, ¿no? Es un capítulo que se llama Esos maravillosos 10 baggers, que es cuando consigues que una compañía se multiplique por 10, ¿no? Tu inversión. Una compañía que la has comprado a 100 y que se va a su cotización a 1000 a los próximos años. O de 10 se va a 100, ¿no? O sea, multiplicas por 10 tu dinero. Bueno, pues ese capítulo está en un libro de Peter Lynch, es uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Tenía un fondo que se llama de Magellan, que hizo 30% anual compuesto durante un montón de años. Y ese libro, Peter Lynch tiene varios libros, ¿no? Este es el de One Up on Wall Street, o sea, un paso por delante de la bolsa. Es el primer libro de renta variable que leí yo y está explicado de manera que cualquiera lo puede entender para que puedas utilizar tus conocimientos del día a día de, oye, voy a comprar esto. Oye, pues este producto es de la misma calidad, mejor que este, pero este es más barato. ¿Por qué? ¿Quién lo fabrica? Oye, o me dijo, cuenta varios ejemplos en el libro, oye, me acaba de decir mi mujer que estuvo con las niñas en no sé qué tienda de tal, que acaban de montar aquí en el barrio. Es la Zara de los 90, en Coruña iba todo el mundo o sea, que todo el mundo dice, pero si esto es muchísimo más barato, el tío montando tiendas y tiendas. Sí. Es decir, tú puedes ver, quizá, Estados Unidos y Reino Unido son sitios donde cualquier empresa de 3 millones cotiza inmediatamente, ¿no? Aquí es más complicado, porque aquí tenemos una Estrella Galicia o una Mercadona que aún ni siquiera cotiza. Entonces, puedes ver una tendencia como, joder, es que cómo está creciendo Estrella y no puedes invertir porque no cotizan todavía, pero sí que quien le guste la tecnología y tal y vea que Apple de repente saca el iPhone en 2007 y ve que es un teléfono que es mucho más cómodo, mucho más eficiente, mucho más no sé cuánto, Internet, no sé cuánto, o Google cuando sacó para móviles, pues si quien hubiese comprado eso en ese año habría multiplicado su dinero pues por muchísimas veces, ¿no? Cuando vea la entrega al día siguiente de Amazon, es decir, podemos utilizar nuestros conocimientos del día a día para tomar decisiones de inversión que son muy rentables los próximos años. Con lo cual, eso es lo que te cuenta en el libro, de cómo utilizar tus conocimientos básicos, que no hay que ser ningún gurú financiero, ningún matemático, etcétera, para hacer inversiones rentables y que tengan sentido. Entonces, ese libro, Un paso por delante de la bolsa, quizá pues Padre Rico, Padre Pobre, bueno, puedo recomendaros alguno más, pero en principio, o sea, en general hay un libro también que habla de las ventajas competitivas y tal, de Greenblatt, que también está muy bien. Bueno, pues hay unos cuantos libros que son muy interesantes. Si queréis también, si alguien quiere más recomendaciones, me escribís y os las mando, ¿no? Yo tengo aquí una pequeña biblioteca de los clásicos básicos y os puedo comentar, ¿no? Sí, pues, está moi ben, está moi ben. De feito, o primer libro que lín foi Padre Rico, Padre Pobre. De feito, a historia xa máis ou menos máis sabía. E o meu seguinte libro que quería ler era o de Un paso por delante de Wall Street, non? Entonces, bueno, parece que máis ou menos parece que vou na dirección indicada. Entonces, volvendo un pouco, gostaria de ver un pouco o que falabas antes sobre, pois, as persoas poden invertir no fondo de inversión que lles vai moi ben, se ofrece este ano 20%, o seguinte, pois non sei, un 12, un 15, hasta que chega unha época mala che ofrece un menos 15%, é dicir, perde valor e a xente como que se asusta e se sal dese fondo de inversión que se dixe a un momento. Entonces, como de importante é a psicología a hora de realizar unha inversión? La psicología es crucial, eso es lo más importante de todo. Es mucho más importante que saber analizar las cuentas de una empresa o que saber... Eso es lo más importante de todo. De hecho, Peter Lynch, una de las cosas que explica en su libro es que dice que la inversión es un 20% cabeza y un 80% estómago. ¿Esto qué quiere decir? En la cabeza, para analizar una compañía, hay miles y miles y miles de personas en el mundo capacitadas para analizar una empresa y para saber... Lo que hay muy pocas que estén capacitadas es para ver cómo tu compañía cae un 50%, un 60% de la cotización. Acabamos de verlo ahora. O sea, en el plazo de 2 años, desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, hemos visto en solo 2 años, 2 veces consecutivas, empresas caer un 50, 60, 70% de su cotización sin que en muchos casos pasasen gran cosa con las cuentas de las empresas. Es decir, hay empresas que, tanto en el COVID como recientemente con la guerra de Ucrania, su negocio ha seguido funcionando de una manera más o menos razonable, sin grandes variaciones, y sus cotizaciones han tenido movimientos del 60, 50, 60, 80 en algunos casos, 20, 30 en otros. Entonces la gente tiende a pensar que cuando tu acción ha caído un 50 o 60%, eso es muy duro. Es decir, psicológicamente es como que piensas que lo estás haciendo mal y que cuando va a terminar esta pérdida voy a perder cada vez más, y se tiende a extrapolar el futuro a lo que ha sido el pasado. Es decir, oye, esto no está funcionando, todo tiene la posibilidad de seguir funcionando. Entonces sí va a seguir sin funcionar en el futuro.
Y también al mismo tiempo hay veces que la inversión es mala y tienes que saber decidir cuándo te tienes que marchar o no. Oye, pues las preferentes o las subordinadas, oye, Telefónica, oye, es que Telefónica estaba en el año 2000 a 30 euros por acción, es que están a 3. O sea, ya dónde va que tienes que haberte dado cuenta de que eso ha sido una mala inversión. Sí. No, es que aguanto, la psicología, yo soy súper fuerte, tengo el 80% de estómago, aguanto. No, es que estás siendo mal inversor. Estás en una inversión que no la tienes correctamente analizada porque es muy mala inversión, ¿no? Bien, primero, saber si es buena inversión o no. Segundo, ser capaz de asumir un error cuando la dinámica o la tesis de inversión, el equipo gestor, las decisiones que está tomando, te das cuenta de que han cambiado, ser intransigente y cortar la pérdida, etc. Y lo más importante, si nada ha cambiado, tener la tranquilidad y la sangre fría de si todo va bien, oye, pues si esta empresa sigue evolucionando bien, sus cuentas van bien, todo es un mero movimiento de mercado por pura volatilidad, por psicología de que de repente es pánico, euforia, y que el movimiento de mercado se mueve. Es que a lo mejor no tienes que vender la compañía cuando queda un 50%, a lo mejor tienes que comprar más acciones. O sea, a lo mejor es que resulta que antes era una buena inversión y es que ahora es una buena inversión por 2. O sea, se ha vuelto a la mitad de barata y resulta que el retorno de los próximos años va a ser altísimo, ¿no? Todo esto es muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, por eso decía, quien quiera hacerlo por sí mismo, mucha formación y muchos años de experiencia antes de empezar a hacerlo con buenas cantidades, porque, lógicamente, si no, cuando vengan pérdidas van a ser grandes. Y quien no quiera hacerlo, que lo delegue a un profesional que se dedique todo el día a esto porque es muy complicado, necesita dedicarle muchas horas. Vale, pois con isto creo que tamén se podemos pasar para un pouco final do podcast, pero gustaríame para acabar isto, porque mira, eu digo, experiencia personal é que sobre todo cando eu creo que máis é para persoas novas, non que nunca invertiron ni nada, que están empezando a aprender, por redes sociales cheganche, hai moitísimos anuncios de, por exemplo, o mundo do mercado das criptomonedas, que non vamos a entrar en este mercado, pero cheganche moitos anuncios de pois que eres unha empresa ou con a hora de invertir, pois que é moi importante o análisis técnico, non se chama, o análisis de gráficos. Entonces, eu quero te preguntar, cando ti se queres aprender sobre isto, de que personas te tens que fiar? O sea, cando che falan moito de análisis técnico de trading e desto, debes te fiar pouco, en que te debes orientar para aprender sobre inversión? Bueno, a ver, el análisis técnico no deja de ser una herramienta que es un complemento que es igual de válido que muchos otros. Es decir, al final, yo, por ejemplo, el análisis técnico, yo empecé utilizando análisis técnico como única herramienta de inversión y al final, pues el gráfico no deja de ser una representación de lo que está haciendo el precio de la acción y al final, pues imagínate, una empresa de repente presenta muy malos resultados, una empresa que estaba muy endeudada, de repente de un día para otro presenta una quiebra y antes de que tú hayas visto ninguna, el precio empezaba a caer, pero aún no había pedido ningún soporte, tú no tenías tu stop loss y todo esto que hace todo el trading, etcétera, y resulta que de repente a las 8 de la tarde, cuando está el mercado cerrado, presenta un informe de la CNMV, está la empresa quebrada, al día siguiente, a las 9 de la mañana, primero la van a suspender de cotización, cuando la readmitan a cotización, en el gráfico no te va a dar tiempo a analizar nada porque va a pasar de 80 o de 100 donde estuviese a 0 o a 0,01 y en el gráfico no analizaste nada. Y sin embargo todo eso lo tenías que haber ido viendo en las cuentas de la empresa, en las auditorías, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, análisis técnico. Oye, pues yo a lo mejor un día que quiero comprar una acción y veo que todo el mundo está en los soportes y en las resistencias y tal, puedo utilizar un gráfico para decidir dónde pongo una orden de compra, una orden de venta. Nada más. Eso no es una herramienta para decidir qué empresas comprar. Las empresas que compramos lo decidimos por el análisis fundamental, que es cuantitativo y sobre todo cualitativo de la compañía. Es decir, equipo gestor, en qué negocio invierte, qué márgenes hacen, qué ventajas competitivas tiene posibilidades de seguir creciendo en los próximos años, tiene posibilidades de que la competencia le venga a comer la tostada, ¿no? Muchas variables, ¿no? Pero directamente, análisis técnico, cripto, rentabilidades rápidas, hasta escapar de todo eso. Es mucho más difícil, es mucho más estudiar, de leer, de analizar la empresa, de llamar a todo el mundo, a los clientes, a los proveedores, una parte de análisis cualitativo que es muy trabajoso. O sea, nadie te va a dar rentabilidades rápidas, nadie te va a dar dinero fácil, desconfía de todos estos sitios domiciliados en Chipre o no sé dónde, en Lituania, etcétera. No, cosas sencillas, que todo sea claro, que no haya letra pequeña, que sea muy transparente. Es difícil, sí, pero es que es el camino. Cuando intentas ir por atajos, lo que vas a conseguir es un atajo hacia perderlo todo, ¿no? Entonces, luego, pues oye, formación. Oye, te decía, los libros antes, yo qué sé, pues nosotros, desde antes que tenemos un podcast, este podcast de conversas seguro que va a ser buenísimo para que mucha gente abra y escuche. Los podcasts es una herramienta brutal para poder formarse y escuchar. Te decía, el podcast de Capital. Mis amigos Paco Lodeiro de Drangodas tienen un podcast que se llama Value Investing FM. Podéis escuchar ese podcast para escuchar de inversión, materias primas, un montón de cuestiones de tal. Nosotros, Tu dinero en acción. Hay capítulos más complejos en los que hablamos de empresas y ya de cuestiones más profundas,
pero tenemos en la primera temporada por qué invertir, el interés compuesto, renta variable, renta fija, criptomonedas. Tenemos un montón de capítulos divulgativos que creo que también son interesantes y los intento hacer de manera amena para todo esto de la cultura financiera y que la gente empiece. Entonces, hoy por hoy, con Internet, con YouTube, con podcast, etcétera, es que puedes alcanzar un nivel bastante elevado, el arte de invertir, de este balance, etcétera. Hay muchas escuelas buenas que puedes llegar incluso a hacer cursos pagados o sin llegar a los pagados con las versiones gratuitas. Hay muchas formas de aprender, pero importantísimo, con cabeza, con sentidiño, desconfiando de las rentabilidades rápidas, de todo lo que... No, esto es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, formación, leer mucho, investigar mucho, muchos podcasts, muchos libros y luego pues empezar con cantidades pequeñas, ¿no? Vale, pareceme moi interesante porque xa te digo, non sei se estás ao tanto, pero a nosa, eu creo que sobre todo a xente nova, pois nos chegan pois moitos anuncios de xente que pois, igual ni sequera che di que ten un título de asesoramento financiero porque seguramente non teña. A mí me parece moi importante que se va a facer un cursillo sobre mercado financiero e inversión, sexa dunha persona que xa invertira o seu propio capital e teña as súas certificacións necesarias. Entonces, pois creo que está importante que dis para a xente cando vexe estes anuncios decir, non vou conseguir unha rentabilidade de un 70% no meu primer ano invertindo, facendo só análisis técnico, senón como nos di, pois como os que ten este podcast, pois é necesario pois hai moito máis análisis de empresa, seguir aqueles pasos que te decías. Entonces, bueno, non sei se queres añadir algo a esto. No, hombre, a ver, un poco sentido común. Al final estamos hablando, aquí os he hablado de un interés compuesto antes del 3 o del 7%. O sea, esos son modelos bastante conservadores. O sea, para que os hagáis una idea, un 10, un 12, un 15% anual compuesto a largo plazo, eso es una máquina imparable. Todo lo que se va para ahí para arriba, que os prometan por ahí tal, eso es algo que no lo ha conseguido a largo plazo nadie a lo largo de la historia. Creo que los gestores más rentables del mundo consiguieron durante 20 o 25 años un 30% anual compuesto. 20, 30, sí. Y te hable de cosas de eso mensualmente, etcétera. Eso son mentiras que lo único que buscan es quedarse con tu dinero. Además es que el patrón es siempre el mismo. Es decir, cuando ves a un tío con el reloj, con los cochazos, con no sé cuánto tal en los vídeos y tal, vamos a ver, si esa persona consiguiese retornos del 30% mensual, etcétera, etcétera, ¿creéis que si van a un Ferrari o van a un tal, está ahí en el jacuzzi y tal, ¿creéis que necesitaría vender cursos por YouTube? Es que es el sentido común. Quiero decir, si esa persona tiene un sistema de inversión que funciona tan bien, lo utilizaría él en vez de vendértelo a ti, porque si te lo vende a ti es porque necesita vendértelo para quedarse con 2.000 euros. Entonces, siempre son todos igual. Mi curso gratuito, no sé qué. En el curso gratuito, ya es que ya lo están todos por ahí. 8 horas o una tal, contándote milongas, no te cuenta. Pues entonces haz el curso de pago, no sé cuánto, haces el de pago, los otros 800. Claro, el tío al final se compra el Ferrari con los 800 tuyos, los del otro, los del otro. Claro, pues 800 por miles de chavales que se hacen esas historias en España. Pues el tío está forrado, pero no porque sepa invertir, sino porque estafa a la gente, ¿no? Entonces, sentido común. Vale, entonces, ahora xa para chegar un pouco á parte final, ti eres asesor financiero e eu creo que pode haber alguén que te escoitando este podcast, bueno, o primeiro, iso son eu, que pode que lle guste, pues que queira facer esa función no futuro, traballar de asesor financiero. Sí. Entonces, cales dirías ti que son os pasos que debería seguir unha persona que quere ser asesor financiero no futuro? Bueno, a ver, para ser AFIO, lo que soy yo, estar como asesor financiero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hay dos requisitos fundamentales. Uno de ellos, bueno, aparte de toda la honorabilidad, integridad, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, eso al final pues se le presupone a cualquier persona que quiere dedicarse a esto y ser un asesor independiente y gestionar los ahorros de la gente y tal. Hay dos componentes fundamentales que hay que cumplir, que es la parte teórica y la parte práctica, por decirlo de alguna manera. Debes de tener los conocimientos teóricos o la formación académica en base a carreras, másteres, certificados, etcétera, etcétera, que te acrediten que tú tienes los conocimientos para poderte dedicar a asesorar. Eso, bueno, pues alguien que haya hecho un Bachelor in Business Administration, un BBA, o un ADE, o un ADE y finanzas, o un máster de banca y finanzas de la UDC, cualquier cosa relacionada con estas, o me da igual, pues o derecho económicas, pero con un CFA después, o con un CEFA, cualquier tipo de estos certificados y tal. La parte académica es bastante realizable. Pero una parte que quizá es un poquito más complicada es que hay que conseguir demostrar que tú ya tienes experiencia asesorando a carteras de personas físicas o asesorando en materia de inversión. Entonces diréis, oye, es la pesca de que se muerde la cola, porque si no me dan el título, ¿cómo puedo asesorar? Y si no tengo la experiencia de asesorando, no me dan el título. Por lo general, todos los que nos dedicamos a esto lo hemos hecho previamente por cuenta ajena. Es decir,
yo recomiendo que la gente, cuando termine su formación académica, coja experiencia por cuenta ajena. Oye, me voy a un banco, me voy a una banca privada, me voy a trabajar para otra EAFI, me voy a un fondo de inversión, me voy a lo que sea, una sociedad de valores. Entonces, si tú ya tienes esos 3, 4, 5 años de experiencia, primero, no vas a cometer las cagadas con las carteras de los clientes que contratan según salgas de la carrera, primero, porque va a costar mucho que la gente, según salgas de la carrera, confíe en ti, te van a enseñar en una entidad mucho más grande, vas a tener vas a ir ahorrando y tener tus medios propios. Y entonces después coges y si quieres puedes empezar a emprender. Oye, me voy a montar por mi cuenta, ¿me compensa o no? Resulta que ya sigo por mi carrera por banca o por finanzas o en esta gestora. Oye, no, es que quiero hacerlo por mi cuenta, como en mi caso estoy en banca, pero tengo clientes que me apoyan y que puedo montarlo por mi cuenta y tal. Pues entonces te presentas todos esos certificados, toda esa experiencia, todo eso en un expediente de la CNMV, vas dando los pasos y puedes hacerlo, ¿no? Es algo complejo, pero que es como un objetivo a largo plazo que quien se lo proponga lo puede conseguir, ¿vale? Pasito a pasito. Vale, perfecto, moi interesante. Ademais, eu que se chigo dando meus objetivos, pois me gustaría traballar como asesor financiero independiente, pois está ben que me contes isto. Entonces, ahora sí que xa para finalizar, vouche facer 2 preguntas un pouco así, un pouco, non raras, pero sí que igual te sorprende un pouco cando te digo, vale? Son 2 preguntas. A primeira é, se ti a teus fillos só lle poder enseñar unha cousa sobre finanzas, unha sola cousa, que lle enseñarías? Una sola cosa una sola cosa, el poder del interés compuesto. Falle toda a explicación como fixeche a nos, non? É todo eso. Sí, como el cuento del ajedrez y los granitos de arroz, o mira, es que además alguien que sepa, coja un Excel y, o sea, un ejemplo que no te puse antes, para explicárselo a los hijos. Sí. La gente habla, volvemos al ejemplo de Inditex, que además aquí en Galicia como que resuena mucho y es muy, como muy nuestro, ¿no? Lo que ha hecho Mancio es muy difícil de hacer. Muy, muy difícil de hacer porque estaba trabajando todos los domingos y buscaba tal, y es un tío que es muy trabajador, muy serio, muy sensato, hacer las cosas tal, pero es que es una cosa que le ha hecho con mucha pasión. El resultado financiero de lo que ha hecho, por supuesto que requiere muchísimo trabajo. Si tú coges un Excel, lo explico en uno de los capítulos del podcast al principio de por qué ahorrar y por qué todo esto del interés compuesto y tal. Tú coges y dices, oye, pues ¿cuánto le costó la primera tienda? Pues él tenía 35 años. Es que aparte no empezó tan joven, ¿eh? Es decir, que creo que es un aliciente muy bueno para la gente que quiere hacerlo a largo plazo, porque la primera tienda la montó cuando ya no tenía 25 años, sino que tenía ya tenía algunos años más. Pues oye, ¿cuánto cuesta una tienda con un local, con las primeras mercaderías y tal? Pides un préstamo al banco, un préstamo familiar y tal. Pues lo que en su momento podrían ser 30 millones de pesetas o 200.000 euros. Bien, que es montar un negocio. Bien, me cuesta esto. Tú coges 200.000 euros. A la edad que lo hizo él, pues bueno, del año 85, año 80, 70 y pico, creo que montó la primera. Tú es un señor que tiene ahora mismo pues 80 y pico años, es decir, no son 40 años, sino que estamos hablando de desde los 30 y pocos hasta los 80 y largos, estamos hablando de 50 y casi 55 años de interés compuesto. Inditex, invirtiendo en su propio negocio a largo plazo, ha compuesto el capital al 30% anual compuesto. Hablábamos del 3, hablábamos del 7, el 30 compuesto. ¿Qué pasa? Cuando la bola de nieve en cada vuelta no le sumas un 3 o le sumas un 7, en cada vuelta le sumas un 30, coges 200.000 euros durante 55 años, los compones al 30%, ¿sabes cuánto te da? 60.000 millones de euros. Es exactamente la fortuna que tiene Inditex, o sea, que tiene Amancio en su poder ahora mismo. Entiendo. Ese es el poder del interés compuesto durante muchos más años y al 30%, cada uno en su justa medida. Creo que para una persona muy joven, claro, yo le tengo ya una cuenta de ahorro a mi hijo con 2 años, que le hacemos aportaciones todos los meses. ¿Por qué? Porque mi hijo con 2 años no va a componer durante los 25 o 30 años que voy a componer yo. Ojalá que lo haga durante 60. Es que no sabéis, coges el Excel, le enseñas al hijo, tiras para la derecha con el interés compuesto durante 50 o 60 años y cuando ve la cifra te dice, papá, eso es imposible. Bueno, pues venga, a empezar ya, pasito a pasito. Sí. Vale, por último, a última pregunta que te quería facer, unha pregunta totalmente irreal, pero que me parece interesante é, se ti mañán te levantas e te aparece, imagínate, 1 millón de euros na tua cuenta bancaria, que farías con eles? É moi real, sei que é unha pregunta de risa, pero que farías con eles? Es una persona normal, con hipoteca. Bueno, a ver, mira, no me voy a ir. Vamos a ver, los 2 extremos de esa pregunta son: me lo fundo en todo, me compro un Ferrari, me voy a no sé cuánto y tal. Y el otro extremo es: lo pongo a renta fija al 3% y no sé cuánto y tal. Mira, ya vamos a ver, vamos a ser realistas.
ni una cosa ni la otra. O sea, creo yo, me pegaría mis caprichos y lógicamente pues al día siguiente probablemente pues viviría en una casa mejor y probablemente pues iría en un coche mejor y pues a mi hijo, a mi mujer, a mis padres les haría algún regalo cojonudo a todos, o nos iríamos de viaje todos, que lo de viajar es una cosa que es la mayor experiencia del mundo, que le recomiendo a toda la gente joven, que siempre anualmente tenga un presupuesto para viajar, porque enriquece, sales de tu zona de confort, aprendes, o sea, es algo fundamental para la vida. Idiomas, conocer gente, culturas, ver cómo se come, cómo se vive en otros sitios, fundamental. Pues nos haríamos un viaje gigante el próximo mes con toda mi familia y tal. Luego, pues oye, ¿cuánto me quedaría? Pues cambiar el coche, mejorar la calle, no sé cuántas, pues probablemente ya no me quedaría el millón, me quedaría un poquito menos. Bueno, pues el resto probablemente lo metería en mi fondo. O sea, al final, en la cartera que más creo que es decir, oye, pues me gasté en el coche, me gasté en la casa, no sé, yo qué sé, ¿cuánto me queda? Pues yo qué sé, 500.000, 600.000, 700.000, lo que me quedase. Si yo vivo, tengo las necesidades que yo tengo para de comer, cuando me quiero a un restaurante, un transporte, mis ratos libres con mi mujer, mi familia, mi hijo, ir a correr, hacer deporte, jugar al golf, las cosas tal, las tengo. Entonces, al final, ¿qué es lo que iría? Joder, pues es que en ese plan de cuando tenga los X años, tener la hora, lo aceleraría muchísimo. Y además, bueno, pues estaría invirtiendo en una cartera de empresas en la que creo muchísimo, en la que creo que va a componer tasas altas, etcétera, con lo cual al final, pues me haría unos caprichos y viviría un poquito mejor, pero complementaría mi cartera de ahorro a largo plazo para seguir haciendo esa bola de nieve, eso seguro. Vale, perfecto. Pois con estas dúas últimas preguntas pois xa finalizamos este tercer capítulo do podcast. Primeiro, darche gracias a ti, Javier, por concedernos esta entrevista para falar un pouco sobre finanzas. Creo que sinceramente quedou bastante ben. Creo que xente que está empezando un pouco o tema de aforro, de inversión, pois conseguiu aprender cousas novas con este podcast. Entonces nada, despedirte, non sei se queres facer promocionar algo, contar algo onde ti traballas ou algo así. Nada, ya hablamos del podcast, hablamos de nuestro fondo, hablamos de que la gente ahorra a largo plazo, que si quiere ayuda o que le recomendemos libros o fondos o cualquier cosa que necesiten pueden llamarnos para lo que necesiten. Recomiendo de verdad que sí que escuchéis los capítulos del podcast porque es interesante para quien le guste aprender sobre todo esto de finanzas. Ahí ya es monográfico capítulo tras capítulo solo de finanzas, con lo cual pues quizá es más específico que este en el que vas a tener muchas temáticas y nada que promocionar, no he venido a vender nada, o sea, he venido a ayudarte y a hablar con la gente joven para que empiecen todo esto, nada más, o sea que encantado de haber estado aquí y muchas gracias por tu invitación.